Hoy cuando la elección ya ha transcurrido y el PAN queda en tercer lugar, veo que Roberto Gil se quiere convertir en un hombre importante dentro del PAN, asumir un liderazgo dentro del PAN. Incluso se dice que aspira a la dirigencia nacional del PAN o a la coordinación del Senado, aunque ya ayer declaró que apoya a Ernesto Cordero. Y hasta hoy no ha asumido ninguna responsabilidad. Yo estaba pensando, cuando leía las declaraciones de Gil ayer y lo veía en televisión antier, estaba pensando en Francesco Schettino, en el capitán del Costa Concordia, aquel que lleva al Costa Concordia a estrellarse y a hundirse. El capitán del Costa Concordia deja el barco hundiéndose, toma una lanchita salvavidas o una lancha salvavidas, se va a la costa, busca a su novia y contempla el barco hundiéndose tomando champán. Bueno, pues Roberto Gil hizo algo muy parecido, solo que él lo que utilizó como lancha salvavidas o como paracaídas fue una candidatura a senador plurinominal en tercer lugar de la lista del PAN, es decir, tiene más que asegurado el ser senador de la República. Y a mí me parece esto sí absolutamente deshonesto. Si yo voy a coordinar una campaña presidencial, me la voy a jugar al 100. Yo no me voy a poner un paracaídas. Sería realmente poco ético el que estuviera yo conduciendo la campaña y al mismo tiempo tener asegurado un lugar en el Senado por si no ganamos. Pero también introduce un elemento de duda. Oye, ¿por qué el coordinador general de la campaña de Josefina es al mismo tiempo candidato a senador plurinominal? Que no tienen la seguridad de ganar, o de qué se trata. Habría que quemar las naves, ¿no? Sí, pero Francesco Schettino ofreció disculpas y fue sancionado. Y Gil, yo creo que debe ofrecer disculpas y él debiera aplicarse la sanción, y la sanción es renunciar a la candidatura a senador plurinominal. Creo que se vería muy bien, su postura se vería como una postura ética y seguramente en el futuro tendría otras posibilidades, otras oportunidades. Es un tema de ética política y de honor. Yo fallé, yo llevé al PAN al tercer lugar, siendo gobierno federal. Yo debo asumir la derrota. Hasta hoy no he visto que salga a decir yo soy el responsable de esta derrota, para nada, al contrario. Lo veo haciendo declaraciones ya como si fuera el dirigente del PAN de lo que hay que hacer. Pues lo que hay que hacer es no hacerle caso, porque si le hacemos caso, va a llevar al PAN al quinto lugar. Eso es lo que yo creo. Josefina decidió invitar como coordinador general de la campaña a Roberto Gil, quien no tenía ninguna experiencia en campañas políticas, ni como coordinador, ni como candidato. Él había sido diputado por la vía plurinominal. A mí me parece que ahí se cometió un error grave. Ahí se requería a alguien que hubiera tenido mucho más experiencia, que hubiera tenido responsabilidades concretas de coordinación o que hubiera sido candidato por la vía de mayoría a algún cargo de elección popular. Gil no tenía esas cualidades, esas capacidades, y aún así se le invita. No sé la razón, puede ser por confianza, por amistad, porque la candidata haya pensado que él podía conducir bien la campaña. Cerca de Josefina estaban algunas otras personas que tenían una enorme experiencia, por ejemplo, Diodoro Carrasco. Diodoro había sido gobernador, fue gobernador de Oaxaca, fue senador de la República, tuvo cargos muy importantes de elección popular, fue secretario de Gobernación y obviamente tenía mejores cartas que Roberto para conducir la campaña más importante que un partido político puede enfrentar, que es la campaña por la presidencia. Se designa a Roberto Gil y desde los primeros días la campaña inicia muy mal. La campaña inicia mal desde el momento en que se nombra a Gil y se toma como concepto rector de la campaña el término diferente.
¿De quién es ese concepto, Miguel? ¿Quién lo inventó? No lo sé. Sin embargo, quien lo asume como un concepto adecuado, válido para hacer campaña es Roberto Gil. Y se olvida Gil con esto, y esto es producto de su inmadurez, de su desconocimiento de los procesos políticos, se olvida que quien dice yo soy diferente, de lo primero que se está diferenciando es del gobierno que en este momento encabeza el presidente de la República, que es del mismo partido. ¿Qué es lo que querían, yo creo? ¿No? O sea, Supongo que eso buscaban. Sin embargo, el presidente de la República traía en esos meses, y creo que conserva, más del 60% de aprobación a población abierta, y entre panistas, más del 90% de aprobación. Entonces, desde ahí se estaba, digamos, lastimando al voto duro del PAN, y no se estaba aprovechando de manera adecuada la buena imagen del presidente Calderón. Inicia la campaña, los primeros mensajes de la campaña son muy malos, todos lo recordamos, estos mensajes sombríos, con una Josefina sola, en un espacio cerrado, con los spots de Pedro Torres, ¿no? los spots de Pedro Torres. Y bueno, llega el momento en que después del evento del Estadio Azul, que se vacía, que todo el mundo sabe que quien es responsable de esa, el propio Gil lo dijo, quien fue responsable de esa mala decisión fue Gil. Josefina llega cuando Gil le dice que debe llegar, el estadio estaba lleno desde horas antes. Cuando el Estadio Azul se vacía y se empieza a reconocer que la campaña no va bien, Josefina toma la decisión de dar un golpe de timón, así lo dijo. Y ese golpe de timón es confirmar al capitán que llevaba mal la nave, como capitán del barco, a Roberto Gil. Y también incorporar como segundo de a bordo a Rafael Jiménez, que es un individuo a quien conozco de hace muchos años, que se ha dedicado a hacer encuestas a modo, encuestas para endulzarle el oído a quien él quiera endulzárselo, y empieza Jiménez a tomar un papel importante en la campaña, un papel protagónico. Él y Roberto Gil, de hecho, asumen el control, todos los demás son secundarios en la campaña, y la campaña avanza y sigue dando tumbos. Una campaña, como una batalla, pues tiene un general, y el general es el que asume la responsabilidad, y sí tiene muchos tenientes, muchos coroneles, capitanes, sargentos, tropa, y por el que lleva la conducción, en este caso Roberto Gil, y él es el que debe asumir la responsabilidad. Si el mensaje que querían proyectar en el debate estaba mal, se supone que él tenía la experiencia para decir esto está mal y vamos a corregirlo. Sin embargo, sucede algo que me parece que es típico de Rafael Jiménez. Rafael Jiménez empieza a generar encuestas, de estas encuestas a modo, donde dicen estamos un dígito abajo de Enrique Peña, vamos muy bien, y se meten al juego de las encuestas. Por un lado, algunos encuestadores le daban a Peña 20 puntos de ventaja, y Jiménez dice, no, estamos a 4, estamos a 5, y esto probablemente propició una situación de confianza hacia el interior de la campaña. Josefina empieza a desarrollar, y cuando Josefina empieza a levantar, que fue ya en el segundo mes de campaña, entonces Roberto Gil, que de por sí no escuchaba ya, había adoptado una actitud soberbia, él tomaba las decisiones, y pongo un caso concreto, el caso de Veracruz. Nosotros siempre le dijimos a Josefina que ganaríamos Veracruz, y ganamos Veracruz. En Veracruz Josefina queda en primer lugar, sí, claro. Ahí están, ahí están los datos del IFE, lo puedes checar. Yo creo que ese fue su error, y lo cometió 2 veces, cuando lo nombra y cuando lo confirma. Porque si se advierte que la campaña va mal, y si se da un golpe de timón, como se dijo, pero el golpe de timón es confirmar al capitán del barco, es como si cuando saquen a flote, y vuelvo al mismo ejemplo, al Costa Concordia, nombran a Francesco Schettino como capitán del barco. Sería totalmente absurdo.
Gil nunca logra superar la elección interna. Para él siempre existen los leales, los josefinos y los corderistas, quienes estuvimos con Cordero como yo. Y en Veracruz Cordero gana la elección interna. Entonces, para Gil, siempre quienes estuvimos con Cordero éramos... ¿Cordero ganó en Veracruz la interna? Sí, claro, Cordero ganó en Veracruz la interna.